La infertilidad debemos entenderla como la incapacidad de la pareja o de la mujer de llevar a cabo a término un embarazo con un producto vivo, después de un año de exposición a relaciones sexuales sin uso de métodos anticonceptivos. Un factor importante a tomar en cuenta es la edad. Por ejemplo, si hablamos de una persona menor de 35 años, es necesario esperarse un año para poder tener una sospecha de que hay infertilidad. Sin embargo, si hablamos de una mujer de más de 35 años, bastan 6 meses para tener una sospecha de esta. ¿Cómo sospechamos de alteraciones en la infertilidad? Bueno, comenzaremos hablando de la anovulación. Esta es una de las causas principales de la infertilidad femenina. Con esto nos referimos a que los ovarios de la mujer no son capaces de liberar ningún óvulo en ningún momento del ciclo menstrual y por tanto no podrá producirse la fecundación. Dentro de este encontramos que la principal causa de anovulación es el síndrome de ovario poliquístico, el cual es un trastorno endocrino que provoca ciclos menstruales irregulares o amenorrea en la mujer, lo que significa que hay ausencia de menstruación durante 3 periodos o más. Del mismo modo, la menopausia precoz es un factor predisponente para que haya anovulación. El tratamiento más adecuado depende de la causa. Por lo general, se empieza por el tratamiento más simple, con la toma oral de medicamentos, que se adapta hasta que se consiga una ovulación regular. Si esto no da resultado, se considera la fecundación in vitro, o finalmente, si no hay ningún óvulo disponible, se recurre a la donación de ovocitos. Continuaremos con la hiperprolactinemia, la cual es la producción excesiva de la hormona prolactina. Esto frena la actividad del hipotálamo y por tanto afecta la ovulación. Dentro de los síntomas encontramos la secreción mamaria, lo que significa que hay una producción de leche en las mujeres cuando no hay lactancia materna, y la anovulación, que se explicó anteriormente. Los factores predisponentes para esta pueden ser tumores benignos, el consumo de drogas y el estrés. Ahora hablaremos del síndrome de ovario poliquístico. Cuando los óvulos liberan pocos óvulos o ninguno y producen cantidades insuficientes de estrógenos, hablaríamos de poliquistosis ovárica. Este trastorno puede ser totalmente asintomático, sin embargo, también puede causar diversos síntomas, como menstruaciones irregulares o ausencia total de menstruaciones, amenorrea. Puede haber un aumento excesivo de peso, generalmente se acumula alrededor del abdomen. También puede haber aparición de vello excesivo, acné y piel grasa. ¿Cómo es que afecta una oclusión de trompas uterinas? La fecundación, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, se llevarán a cabo en las trompas uterinas. Por lo tanto, si alguna de estas se encuentra ocluida, la fecundación no se podrá llevar a cabo. Las causas pueden ser enfermedades de transmisión sexual, sobre todo clamidiasis y gonorrea. También la endometriosis, que se explicará posteriormente, además de anomalías congénitas y miomas, los cuales crecen en la matriz, impidiendo de esta manera el paso del espermatozoide hacia las trompas de falopio y por ende la fecundación. Guiándonos en la explicación anterior, hablaremos ahora de la inflamación de pelvis. Esta es una infección de la parte superior de los órganos reproductores femeninos. Por lo general, la causa es una infección procedente de la vagina que se extiende a través del útero hacia las trompas de falopio y la cavidad abdominal, dañando de esta manera la pared uterina, los ovarios o las trompas de falopio. Dentro de los síntomas de estas se encuentran hemorragias anormales, sangrados, dolor, espasmo y fiebre. En algunas mujeres, los antiguos modelos de dispositivos intrauterinos fueron los causantes de que se presentara la inflamación de la pelvis. El tratamiento que se da para esta es principalmente antibióticos. Las malformaciones congénitas del útero y vagina. Estas malformaciones específicas también se denominan anomalías müllerianas, debido al desarrollo de los conductos de Müller. Una anomalía congénita de la vagina o del útero puede reducir la capacidad de la mujer de quedarse embarazada o impedir que el embrión que lleva llegue a término. Las anomalías müllerianas son numerosas. La agenesia mülleriana se refiere a un trastorno congénito en mujeres en la que los conductos de Müller embrionarios no se desarrollaron y como consecuencia el útero no está presente en el nacimiento. Cursa con amenorrea primaria en pacientes fenotípicamente femeninas, con ausencia de vagina y útero, pero con ovarios funcionantes. En el septado, los dos conductos müllerianos están fusionados, pero la separación entre ellos todavía está presente, separando el sistema en dos partes. En el útero unicorne solo se forma uno de los lados de los conductos müllerianos. Solo tiene una trompa de falopio.
Por otro lado, el bicorne, solo la parte superior del sistema mulleriano no se fusiona, dando como resultado que la parte caudal del útero sea normal y la parte craneal del útero esté bifurcada, provocando así que tenga una forma de corazón. Y por último, el didelfo o doble útero. En esta, ambos conductos mullerianos se desarrollan, pero no se llegan a fusionar. Por lo tanto, la paciente va a tener doble útero. Y debido a esta condición, pueden darse un doble cérvix, una partición vaginal o embarazos espontáneos en ambos úteros. Dentro de los síntomas de estas malformaciones, encontraremos que puede ser asintomática o bien puede presentarse dolor en área pélvica, puede haber ausencia de menstruación o aparición de trastornos en el ciclo menstrual. Sin embargo, lo descrito anteriormente se debe a anomalías del nacimiento. En ocasiones las anomalías anatómicas pueden solucionarse. Alteraciones del moco cervical. El moco se produce en el cuello del útero para ayudar a los espermatozoides a llegar al óvulo. Si la calidad o la cantidad de moco son insuficientes, es poco probable que los espermatozoides lleguen al óvulo. Durante el periodo menstrual, el flujo de sangre cubre al moco, de manera que no lo notas. Posteriormente, hay algunos días sin moco y sin flujo vaginal, a los cuales se le denominan días secos, los cuales son infértiles. En general, la mayor cantidad de moco aparece justo antes de la ovulación. Este es de una apariencia clara y tiene una textura escurridiza, parecida a la clara de huevo cruda. Este se puede esparcir entre los dedos. Son los bien llamados días escurridizos o días fértiles. Después de unos 4 días escurridizos, de pronto se puede tener menos moco y este se vuelve turbio y pegajoso nuevamente, seguido por algunos días secos más, los cuales son infértiles. Endometriosis. La capa de tejido que recubre el interior del útero recibe el nombre de endometrio. Este es aquel que se desprende cada 28 días y que es conocido como menstruación o regla. En ocasiones, el endometrio se implanta en el exterior del útero, pudiendo obstruir las trompas de falopio y, como se mencionó anteriormente, impedir la unión del espermatozoide con el óvulo y, por tanto, un embarazo. Dentro de los síntomas de estas se encuentran las relaciones sexuales dolorosas y las reglas abundantes y dolorosas. Sin embargo, también puede llegar a ser asintomática. Enfermedades graves. Algunas enfermedades graves, como el cáncer, tienen una enorme influencia en muchos aspectos de la vida de la mujer. En realidad, lo que afecta no es el cáncer, lo que afecta es el tratamiento, las quimioterapias y radioterapias. En casos de cáncer de ovario, de cuello uterino o de endometrio, a veces hay que extirpar partes esenciales del aparato reproductor, por lo tanto, no se lleva a cabo una fecundación. Peso. Una pérdida de peso extremo o trastornos psiquiátricos como por ejemplo la anorexia, así como la actividad deportiva excesiva, alteran el equilibrio hormonal y por tanto reduce la fertilidad. Por otro lado, el exceso de peso produce una señal hormonal anormal que afecta a la ovulación y a la producción de espermatozoides. ¿Cómo identificamos las alteraciones en los hombres? Oligospermia o semen de baja calidad. Se relaciona con una baja cantidad de espermatozoides en el semen. Las densidades normales de espermatozoides varían de 15 millones a más de 200 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Por lo tanto, si una persona se encuentra por debajo de 15 millones de espermatozoides en un mililitro, hablamos de oligospermia. Esta concentración disminuida de espermatozoides dificulta o imposibilita el poder lograr un embarazo de forma natural. Astenospermia. Esta se refiere a la disminución de la movilidad de los espermatozoides del hombre y compromete la fertilidad, debido a que impide que estos se desplacen hasta el óvulo y así pueda ocurrir la fecundación. Los factores predisponentes a esta puede ser el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otro tipo de drogas, la exposición a agentes tóxicos, la edad, más de 45 años, una mala alimentación, el tratamiento oncológico como quimioterapia y radioterapia, así como a la exposición prolongada al calor en automóviles o tinas calientes. La astenospermia no tiene síntomas, por lo que es necesario acudir al médico para un diagnóstico en pareja. Teratospermia. La teratospermia es la aparición de un alto porcentaje de espermatozoides con morfología, forma anormal, por lo cual afecta la fertilidad del hombre. Con esto nos referimos a que puede tener una cola larga o tal vez una cola corta, o puede llegar a tener hasta 2 colas o 2 cabezas. Los factores influyentes pueden ser el consumo de alcohol, tabaco y otro tipo de drogas, la exposición a agentes tóxicos,
Diabetes mellitus también es muy importante, además de la edad, más de 45 años, lesiones testiculares y una mala alimentación. Al igual que la anterior, es asintomática y se debe acudir al médico para un diagnóstico. Oligoastenoteratospermia. Con esto nos referimos a alteraciones de la movilidad, cantidad y morfología. Aquí veremos unidad 2, lo que sería la oligospermia, que ya habíamos mencionado que es una baja concentración de espermatozoides, sumado la astenospermia, que son los problemas de la movilidad, dando de esta manera la oligoastenospermia, que sería una mala movilidad con una baja concentración. Azospermia. La azospermia es la ausencia de espermatozoides en el líquido seminal del hombre. Esta se clasifica en dos. Por un lado tenemos la azospermia obstructiva, que es cuando los espermatozoides se producen pero no se mezclan con el resto de los fluidos eyaculatorios debido al bloqueo o a la ausencia de los conductos espermáticos. Y por el otro lado está la azospermia no obstructiva o secretora, en donde los testículos producen pocos o ningún espermatozoide. Esta puede ser causada por padecimientos genéticos, como el síndrome de Klinefelter, en donde los hombres tienen un cromosoma X de más, además de procesos inflamatorios en los testículos, de golpes que se hayan tenido en los testículos, o la exposición a quimioterapia o radioterapia. Aspermia. Esta es la ausencia del eyaculado. Esto puede ser provocado porque los conductos eyaculadores pueden estar obstruidos por algún motivo, impidiendo así la salida del semen. Criptorquidia es el descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del canal inguinal hacia el escroto. Por lo tanto, no hay una producción de espermatozoides. Y esto se puede dar de dos maneras. Puede haber criptorquidia unilateral, o sea, solo uno de los testículos no descendió, o bilateral, ninguno de los dos testículos descendió. Hipogonadismo. Deficiencia de testosterona con signos y síntomas asociados a la deficiencia de producción de espermatozoides o ambas.